Estamos en un momento en que pareciera que el mundo de la ciencia ficción hubiese irrumpido en el mundo real, ¿no? Las inteligencias artificiales con conciencia, que hablan, que están conectadas a la cabeza de un perro robot, como hicieron ahora. Bueno, y después otras versiones, como por ejemplo que quieren destruir la raza humana, que quieren dominar el planeta, que saben cuándo se va a acabar el mundo, hasta que saben qué es lo que hay después de la muerte. Muchas historias y cada vez más impresionantes. Pero bueno, muchas de estas historias lo que hacen en realidad es alejarnos de una idea correcta, o que al menos que sea aproximada de lo que es una inteligencia artificial. Por lo tanto, tendríamos que desaprender primero todo lo que creemos que es una inteligencia artificial. Todo lo que creemos saber sobre la inteligencia artificial, tendríamos que desaprenderlo y en su lugar terminar comprendiendo lo que realmente es. O al menos lo más importante, lo que no es. Entonces, primero nos vamos a explayar sobre una definición de inteligencia artificial, que en este caso va a ser desde el punto de vista del desarrollador o el programador. En este caso, la inteligencia artificial, vamos a decir que es la técnica de programar una computadora para que responda a los datos de la misma manera que lo hace un ser inteligente. O bien para simular cómo reacciona, cómo procesa, cómo comprende los datos un ser inteligente. Ahora vamos a comenzar a ver qué particularidad tiene esta técnica para programar una inteligencia artificial. Por lo general, un programador crea un programa de computadora creando un conjunto de reglas, expresando esas reglas en un lenguaje de programación y luego haciendo que una computadora las ejecute. Por ejemplo, si consideramos el juego del tatetí, o tres en línea, que también se llama. Si quisiéramos programar una computadora para jugar este juego, tendríamos que encontrar una forma de expresar las reglas para jugar y ganar el juego. Por ejemplo, incluiríamos reglas como si te toca jugar primero tenés que ubicarte en el centro del tablero, si el otro jugador jugó primero y ahora es tu turno debes ir a una esquina, si el otro jugador tiene dos seguidos entonces debes ir a la posición que los bloquea y así sucesivamente. Hay muchas reglas, incluso para un juego tan simple como este. Luego, estas reglas las tendríamos que pasar a código para programar el juego. Pero la mayoría de las personas no juegan ni aprenden el juego aprendiendo una lista de reglas. En general no aprendemos una lista de reglas y luego la seguimos ciegamente. O sea, jugás con tus amigos, jugás con tu familia y luego de la experiencia aprendés las reglas y las estrategias para jugar el juego de manera efectiva. Y esa es la primera clave para construir aplicaciones informáticas que actúen como seres inteligentes. Tenés que entrenarlos de la misma manera que entrenás a un ser inteligente para hacer algo. Entonces, si bien podríamos escribir un código que actúa sobre los datos para obtener las respuestas, que en este caso los datos serían los movimientos del jugador y la respuesta sería el siguiente movimiento que realizaría el programa. Pero en lugar de eso, lo que tendríamos que hacer es alimentar a la computadora con muchísimos ejemplos de jugadas, de manera que la computadora revise los ejemplos y encuentre los patrones de comportamiento. Y una vez que tengan esos patrones, podrían convertirlos en un modelo que pueda usarse para comprender patrones futuros.
Y luego, por ejemplo, en un juego para determinar el siguiente mejor movimiento. Pero donde esto se vuelve realmente poderoso es cuando lo usas para resolver problemas donde te es imposible descifrar las reglas. O sea, problemas donde los humanos no podemos descifrar las reglas. Es muy fácil averiguar las reglas para el tatetí, pero un modelo de inteligencia artificial puede analizar imágenes médicas, como radiografías, tomografías, resonancias magnéticas, para detectar la presencia de enfermedades en el cuerpo humano. El modelo se entrena con un gran conjunto de imágenes que están etiquetadas por expertos en medicina. Y otro caso, también desarrollado entre miles en los últimos tiempos, es la visión artificial, o sea, el reconocimiento de objetos en imágenes. Un modelo de inteligencia artificial puede identificar objetos en imágenes como coches, edificios, personas, y el modelo se entrena con un gran número de imágenes etiquetadas con categorías de objetos que contienen. Y una vez entrenado, el modelo puede analizar nuevas imágenes y asignar las etiquetas correspondientes a los objetos que detectó. En estos casos no podríamos descubrir y redactar las reglas de antemano. Y eso es lo que hace la inteligencia artificial, mediante el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. Hace posible que construyamos un tipo de programas de computadora que antes no eran posibles, porque habríamos tenido que encontrar reglas con las que pudiéramos programar una computadora. Ahora podemos ayudar a las computadoras a hacer lo que, bueno, aparentemente imposible. Comenzaremos con el elemento vital de una aplicación de inteligencia artificial, que son los datos. Es importante que sepamos que no es necesario ser programador o desarrollador para ser parte de la revolución de la inteligencia artificial, pero sí debemos comprender los fundamentos de cómo funciona y qué es realmente. Con este fin vamos a hablar un poco sobre cómo es la programación tradicional de computadoras. Normalmente, como ya mencionamos, cuando un programador necesita resolver un problema, primero crea las reglas, luego implementa esas reglas usando un lenguaje de programación y luego una computadora ejecuta esas reglas. Esto se usa en la mayoría de las aplicaciones que conocemos: juegos, sistemas de contabilidad, navegadores web, procesadores de texto, hojas de cálculo, bueno, un montón más. La gran innovación que condujo a la revolución de la inteligencia artificial fue utilizar el poder de la computación para descifrar las reglas. De esa forma, con muchos datos, podríamos hacer una coincidencia de patrones para encontrar la respuesta a un problema. Entonces, en el ejemplo del tatetí podríamos representar el tablero y presentarle a la computadora un montón de situaciones. O sea, que si el tablero se ve de determinada manera, después de su próximo movimiento, entonces va a perder o va a ganar. Y la computadora puede comparar esta información sin procesar y generar un modelo de inteligencia artificial para jugar al tatetí. Pero cuando usa este método, en realidad puede ir más allá de lo que un humano puede llegar, como es el caso del diagnóstico de enfermedades a través de imágenes. Pero para hacer esto se necesitan muchos datos y muchos ejemplos. Entonces veamos un caso de cómo podría funcionar y algunas de las cosas que necesita saber al recopilar y preparar sus datos. En esta imagen tengo muchos animales reconocibles, al menos para la mayoría de los humanos, y si les pidiera que eligieran un gato, probablemente identificarían este. Y yo les diría, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Cómo determinaron, por ejemplo, que este pájaro no era un gato? Nosotros por simple experiencia sabemos que no es un gato, pero si tuviéramos que enseñarlo a una computadora para que reconozca gatos, ¿cómo le enseñaríamos? Podríamos enseñarle reglas para diferenciar un gato del resto de los animales,
pero eso sería sumamente complicado. Lo más simple sería mostrar a la computadora muchas imágenes de gatos, haciéndole saber que son gatos. Y ahora imaginen que nunca han visto lo que es un gato. No tienen ni idea de lo que es un gato. Y les mostré las imágenes de gatos para que se hagan una idea de lo que es un gato. Después de muchos ejemplos, supongamos que ya encontramos algunos patrones, algunas características para identificar un gato, pero luego les muestro esto. Sabemos que es un gato, pero en mi situación hipotética de entrenar a alguien que nunca antes había visto un gato y solo tenía lo que mostré anteriormente como ejemplos, bueno, este gato probablemente le resulte irreconocible. Este es un concepto en inteligencia artificial que se llama sobreajuste, donde por ejemplo, si entrenamos una computadora en un conjunto de ejemplos de gatos, que solo son fotos realistas, entonces no tiene datos lo suficientemente amplios para entender que esta representación también es un gato. Y este es un concepto muy importante en la comprensión de la inteligencia artificial. Sus modelos solo pueden ser tan inteligentes como los datos utilizados para entrenarlos. Y es muy fácil para nosotros introducir sesgos en los datos en una etapa temprana. Y si bien el ejemplo de un gato dibujado que no se reconoce como un gato es relativamente inofensivo y trivial, ¿qué sucedería si el modelo toma decisiones que podrían afectar la vida de las personas? ¿Y si los datos que utiliza pudieran tratar a una clase de personas de manera diferente a otra? Podría ser fácil para nosotros reforzar o introducir un estereotipo negativo mediante programación. Y es algo que debemos tener en cuenta al crear estos sistemas. Entonces, para recapitular, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático implica comenzar con muchísimos datos. Los programadores deberán tener herramientas que relacionen esos datos con las respuestas correspondientes, como relacionar una imagen de un órgano con la presencia de una enfermedad, o una condición de juego para ganar o perder, o una imagen de si es un gato o no. Para hacer esto entonces necesitamos muchos datos y debemos asegurarnos de que los datos sean suficientemente amplios para cubrir todo el escenario posible. Entonces, la primera pregunta que la gente suele hacer en este punto es, bueno, ¿y cuántos datos se necesitan? Y bueno, la respuesta es que depende del escenario. En definitiva, son dos cuestiones que debemos tener en cuenta. El volumen, o sea, la cantidad de datos, y también la amplitud de los datos, para asegurarnos de que tenemos ejemplos de cada tipo de elemento que deseamos que la computadora pueda aprender. A veces decidimos que son 10.000 elementos de datos son suficientes, pero puede suceder que no hayamos cubierto la mayoría de sus clases. Es posible que esté mejor con menos datos, pero con una cobertura más amplia. Bueno, y ahora que hemos aprendido a comprender la importancia de los datos, el próximo paso va a ser ver cómo entrenamos un modelo con esos datos. Los modelos que actualmente se están usando se basan en redes neuronales. ¿Qué son las redes neuronales? Se trata de una familia de algoritmos que son muy potentes con los que podemos modelar comportamientos inteligentes. Como suele ocurrir con la mayoría de los comportamientos y estructuras avanzadas, la complejidad de estos sistemas emergen de la interacción de muchas partes más simples trabajando conjuntamente. En el caso de una red neuronal, a cada una de estas partes se le denomina neurona. Una neurona es la unidad básica de procesamiento de información que nos vamos a encontrar dentro de una red neuronal, equivalente a una neurona biológica. Estas neuronas tienen conexiones de entrada a través de las cuales reciben estímulos externos, que son los valores de entrada. Con estos valores, la neurona realizará un cálculo interno y generará un valor de salida. Con el término neurona
en realidad nos estamos refiriendo a una función matemática que no tiene ninguna relación con una neurona real, ni tiene existencia biológica. ¿De qué se trata este cálculo numérico? La neurona recibe los datos de entrada e internamente utiliza esos valores para realizar una suma ponderada. La ponderación de cada una de las entradas viene dada por el peso que se le asigna a cada una de las conexiones de entrada, es decir, cada conexión que llega a la neurona tendrá asociado un valor que servirá para definir con qué intensidad cada variable de entrada afecta a la neurona. Estos pesos son los parámetros del modelo y serán los valores que la neurona podrá ajustar. Una red neuronal típica está compuesta por capas de neuronas interconectadas. Cada neurona recibe una o varias entradas que se multiplican por un peso y se le suma también un valor constante que se llama sesgo, y al resultado de esa suma se le aplica una función matemática que se llama función de activación. Eso ocurre dentro de la neurona y entonces es lo que determina la salida de la neurona. Las salidas de las neuronas en una capa se convierten en las entradas de la siguiente capa y así sucesivamente, hasta llegar a la capa final que proporciona la salida de la red neuronal. Las redes neuronales complejas contienen, una capa de entrada y una de salida, al igual que las más simples, pero también se empaquetan en muchas capas ocultas. Por lo tanto, se denominan redes neuronales profundas y es lo que se llama aprendizaje profundo o deep learning. Y repasando lo que hemos visto hasta aquí, un modelo de aprendizaje automático es un instrumento que permite a las computadoras aprender tareas específicas mediante la exposición a grandes volúmenes de datos y la identificación de patrones. Esto es posible gracias a la estructura de las redes neuronales y otros algoritmos que permiten ajustar los pesos de las conexiones entre las neuronas. Con la creciente cantidad de datos disponibles y la mejora de los modelos de aprendizaje automático, se espera que la inteligencia artificial continúe teniendo un impacto cada vez mayor en muchas áreas de la vida.